Bueno, chiquilines, estoy muy entusiasmado con el libro de ustedes, a propósito de religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, y estoy muy entusiasmado en cómo han abordado la temática en capítulos que, si bien, ya de paso se los tiro para que me manden la pelota al óvol si es necesario, capítulos que en sí mismo dialogan mucho entre ellos y componen la unidad del libro, pero también son lo suficientemente independientes como para abordarlos a propósito del interés específico que pueda tener el lector en la materia. ¿La observación es adecuada, entienden ustedes? Sí, sí, sí. E inclusive cuando lo fuimos planificando, pensábamos, bueno, si alguien quiere agarrar el libro e irse directamente a ese capítulo, que vaya a ese capítulo. Y en algunos casos, debemos decir que hay capítulos que responden a nuestro, no sé, el capítulo 5 es propiamente mi tesis en sí mismo. Hay otros capítulos que esos, si bien están todos interrelacionados, tienen esa lógica, pretendimos que tengan esa lógica que puedan entenderse en sí mismos. Entonces, en algunos recuperamos algunas cosas que están planteados en otros para que puedan leerse como algo aparte. eh, y eso también responde a que el índice que está al final vayan a buscarlo y les llame la atención y vayan directamente a eso, ese subtítulo que digan, bueno, a mí me interesa solo el tema de, no sé, los desaparecidos vinculados a la iglesia, a las iglesias, y voy a ir a leer solo eso y ya está. Pero sí, esa observación, que es la primera que nos hacen, es muy, muy, muy correcta, muy acertada y te metiste ahí en nuestra planificación. Antes de escuchar a Nico, déjame decirte, Dayana, que a propósito del capítulo me parece muy interesante el vínculo justamente entre la fe, la religión, las prácticas religiosas y también el poder, ¿no? El poder en sus distintas miradas, que es un asunto que me parece sobre el cual, bueno, yo soy de los que cree, admito que Foucault me da una mano en ese sentido, que la lógica del poder es una lógica de la cual se habla poco porque justamente la lógica poder es una lógica que al poder no le interesa que se hable mucho, ¿no? Entonces, como que de pronto posamos los ojos con presuntas libertades en asuntos que lucen, tomando un poco de distancia, como muy accesorios, o muy ingenuos acerca de que todo en definitiva está atravesado por lógicas de poder, ¿no? Y quien lo tiene en general no anda con ganas de soltarlo, quien no lo tiene anda con ganas de tenerlo, pero sin embargo quien no lo tiene y es víctima del poder muchas veces termina por matriz cultural, y ahí podríamos meter lo religioso, curiosamente defendiéndolo, ¿no? Pero este en todo caso es un tema, pero repito que todas estas reflexiones es a partir del capítulo que vos escribiste, así que desde ya muchas gracias, Dayana. Nico, ¿cómo nació todo esto? ¿Por qué tuvieron ganas de meterse con este tema? La religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, y por qué decidieron hacer este trabajo en conjunto. Contanos en 7 palabras esto. Sobre eso, sí. Quizás en el origen de la pregunta de qué lado está Cristo hay muchos viajes individuales y trayectorias distintas de Dayana desde Tambores, yo desde Montevideo y también transitando un poco Colonia, Soriano y con trayectorias distintas. Dayana de formación católica, yo de formación protestante, más las formaciones de la universidad, como yo digo, santa, laica y anticlerical de la Universidad de la República, que a los dos nos atravesó. Entonces, esta lógica del estudio de las religiones es una clave. Otro, el documental de Fe en la Resistencia, que habíamos abordado con el equipo varias de estas entrevistas y testimonios de resistencia a la dictadura, realmente también le faltaba un poco la otra cara, que era el apoyo de las religiones desde el discurso, desde el poder, desde la legitimidad religiosa a las dictaduras. Y también nos pasaba que elegimos con Dayana el tema del contexto de la Guerra Fría, porque entender solo el periodo dictatorial, o incluso entender el periodo del autoritarismo de finales de los 60, de comienzo de la represión, queda corto como periodo temporal para entender un proceso mucho más amplio, más complejo,
y el contexto de la polarización internacional, del contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tiene mucho que ver también con el relato cultural y con el relato religioso, porque Estados Unidos y la Unión Soviética y también las experiencias latinoamericanas de esa confrontación de la Guerra Fría, hay un gran poder un gran interés de transmisión de una visión del mundo, de una cultura. Y ahí es cuando la religión juega en toda Latinoamérica e inclusive en Uruguay. Eso quizás lo curioso, que uno piensa que en Uruguay la religión no tiene tanto poder en el contexto de la Guerra Fría o en el contexto de la dictadura, pero qué papel jugaron las narrativas religiosas para legitimar distintas luchas, sean revolucionarias o sean autoritarias, sean pacifistas o sean la vía armada. Cada estrategia política, cada estrategia también social, educativa, sindical, tuvo un correlato o tuvo en muchos casos una mística religiosa que la acompañó. Y entonces por eso la pregunta de la investigación y este proceso de investigación que incluyó, para comentarlo, incluyó testimonios que Dayana recogió, que yo recogí, por lados paralelos y que después nos encontramos a hacerlo juntos a partir del 2019, pero tiene también investigación de prensa, investigación de archivos inéditos, que sin espolear mucho ya habrás visto que hay un par de joyitas de archivos inéditos, de archivos personales, hay historias, casi de rato parece una novela de espías, pero todo sí, con base histórica. Entonces tiene varias curiosidades que nos parecía con Dayana que nos complementamos mucho, ¿no? en todo este proceso de investigación. Ella desde la antropología, yo también un poco más desde la teología, y ahí fue creciendo el proyecto de investigación. Bien, sobre cada cosa, sobre cada enunciado, créeme que se me acumulan, así hacen como pelea, hacen como una lucha a distancia, ¿eh? Las distintas preguntas hacen fila para que les toque un número, así que desde ya les quiero decir a ellas, a las preguntas que se me están acumulando, las voy a frustrar de antemano porque no todas podrán ser formuladas y no todas podrán ser respondidas. En todo caso, quizás sirva como buena excusa para comprar el libro De qué lado está escrito, que no lo dije, está editado por Fin de Siglo. Pero a mí me gustaría, ya que hablaron del papel que han jugado las distintas narrativas religiosas, y tomando en cuenta eso que me parece que es fundamental, ¿verdad? Tu maestría en historia se ve que está causando, está resultando exitosa en ese sentido, porque está bravo abordar algo sin pensar en lo que pasó un ratito antes y sin que pasar en un ratito antes, y así sucesivamente, ¿no? Hay como una trazabilidad, como hilos de plata que se mantienen, que se bifurcan, que se empalidecen, pero que en definitiva ayudan a explicar cosas. Aún así, les pido, Dayana, Nicolás, que en forma breve, si hablamos de esos años, los del autoritarismo, los años en donde el mundo estaba atravesado por lógicas, democracia, socialismo. Mira, vos hablamos con Daniel Buquet el jueves pasado sobre este tema en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado, ¿no? Donde la lucha armada se exhibía, se exponía como una herramienta eficiente para encontrar el hombre nuevo y una nueva forma. Vean ustedes, se hablaba del hombre nuevo y nadie decía, che, ¿y qué pasa con la mujer? A propósito de cómo han cambiado las cosas, ¿no? En fin, todo eso, el Uruguay no estuvo ajeno, más lo vivió con sus peculiaridades. Y ahí está el aporte que ustedes necesariamente nos hacen a propósito de religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Cuando hablan del papel de las narrativas religiosas, a modo de pregunta, antes de llegar a qué papel jugaron, ¿de qué narrativas religiosas estamos hablando en el Uruguay de la Guerra Fría? ¿Cuáles son las que se pueden percibir? ¿Cuáles estaban, digamos, arriba de la mesa o arriba del altar? Sí. No sé si Dayana, querés empezar. Tenemos dividido, Dayana investiga más los movimientos de izquierda, por decirlo simplificadamente, y yo los de derecha. No sé si queremos empezar por uno o por otro. Me gusta para que al público también le quede claro. Sí. Arranquemos por lo que estaba antes, que era la derecha. ¿Te parece, Nico? Bueno, no, breve. Lo digo, sí. Era lo instalado y a eso hubo otras personas, otras miradas que empezaron o quisieron o sugirieron que había otras formas de ver la vida y vincularse entre los seres humanos, ¿no? Bueno,
Ahí en esa mirada, digamos, identificamos básicamente como tres grandes grupos religiosos con tres relatos, muy conectados entre ellos, y conectados básicamente por el anticomunismo. El anticomunismo, en el marco de la Guerra Fría, quería decir que toda propuesta social, de transformación agraria, boleto estudiantil, derecho sindical, cualquier intento de reforma era visto como una amenaza o una infiltración comunista, sea en el ámbito sindical, en el ámbito educativo o en el ámbito religioso inclusive. La infiltración comunista en la iglesia se hablaba. En esa época, grupos vinculados, por ejemplo, al catolicismo integrista, que es el sector más ultraconservador de la Iglesia Católica, muy cercano a las ideas, muy heredero en Latinoamérica, en Uruguay, de las ideas del nacionalcatolicismo de Franco, herederos de la idea de la defensa de la hispanidad, de la tradición, bueno, la familia y la propiedad, que era uno de los grupos de FP que eran más activos políticamente en Uruguay. Esos grupos que empezaron a ser fuertes en los años 60 en Uruguay estaban vinculados más a la derecha nacionalista, política también, y luego inclusive más hacia finales de los 60 a lo que fue la JUP, a la Juventud Unida de Pie, como uno de los actores, hubo muchos. También uno de los actores y narrativas es la evangélica conservadora o evangelical, que viene muy influida por los televangelistas y por la derecha evangélica norteamericana, que tenía en su narrativa religiosa esa idea, una idea muy permanente hasta hoy, ¿no? De que Estados Unidos es la nación elegida por Dios, que tiene un destino manifiesto, un destino asignado para salvar, para dar libertad a los otros, inclusive pueblos que no lo soliciten. O sea, Estados Unidos sería el pueblo elegido para llevar la libertad y defender la cultura occidental y cristiana. Y el tercer actor muy importante... Ahí se enlaza, incluso esto sí. lo aprendí en algunas clases que he tomado contigo, y ahí se enlaza también con la, digamos, con la mirada protestante, ¿verdad? Acerca de que si a vos te va bien desde el punto de vista material, es porque Dios te ha elegido, y con lo que cualquiera puede razonar. Si a uno le va bien y es porque Dios lo eligió, si a uno le está yendo mal es porque Dios no lo eligió, ¿verdad? Exacto. Eso se llama en la teología la predestinación. Hay algunos predestinados a la salvación y otros cuando se dice doble predestinación, otro a la perdición. Y también en el caso del discurso estadounidense en Uruguay, que fue muy influyente, especialmente un poco más adelante, más en los 70 y 80, los televangelistas tuvieron una fuerte presencia, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, algunos en la televisión posiblemente los veían de noche en su adolescencia, en su juventud. Estos decían que la URSS era la encarnación propia del demonio. O sea, la URSS, la Unión Soviética, era Satanás, era el ateísmo materialista que venía a destruir cualquier tipo de cristianismo o religión. Y el tercer actor, que solo lo voy a nombrar, lo podemos explayar más adelante, es el Grupo Moon, la secta Moon, conocido normalmente, Grupo de la Unificación, que en Uruguay se vino a instalar a finales de los 70 y que no es solo un grupo religioso, diría que principalmente es un grupo económico, político, ideológico, que tenía un brazo político religioso que se llamaba Causa, que era el Congreso Americano para una Sociedad Unida, algo así, se llamaba una confederación que también era muy anticomunista y religiosa. Estos eran los actores que operaban en este contexto del ámbito religioso y que tenían un discurso y una narrativa que tenía una influencia política importante. Esto podríamos decir en lo que se englobaría en torno a la derecha político-religiosa en Uruguay en ese momento. Bien, perfecto. Después, en todo caso, si tenemos tiempo, dialoguemos a hacer un poquito más acerca de cómo dialogan estas narrativas religiosas conservadoras o francamente de derecha o claramente autoritarias con la política en Uruguay tan atravesada por la lógica laica, donde aparentemente los diálogos son más bien pocos. Creo que esto está cambiando mucho, rápidamente en el último tiempo, pero esta es una hipótesis mía. Bueno, y en cuanto a la otra vereda, por llamarlo así, Dayana, ¿qué estaba pasando con la izquierda y lo religioso? Estaba pasando muchas o cosas. Lo religioso con la izquierda. Las dos cosas. En paralelo, o sea, de la izquierda con lo religioso y de lo religioso con la izquierda. Que lo planteaste muy bien, porque es en un movimiento para ambos lados. Voy a plantear algunas cosas
pero son muchas, y ahí lo van a ver en el libro. Hay dos acontecimientos muy grandes que plantean este acercamiento en ambos sentidos, como lo dijimos. Una es la Revolución Cubana, obviamente, y otra es el Concilio Vaticano II. Que el Concilio Vaticano II debe entenderse como un catalizador de cosas que también ya venían pasando. O sea, el Concilio Vaticano II, en el ámbito católico, pero que igual genera cambios y transformaciones y movimientos también en el ámbito protestante y demás, lo que hace es ¿De qué año estamos hablando? abrir la puerta. Ay, se me cortó. Te decía, ¿de qué año estamos hablando? Te escucho perfecto yo, Dayana, ¿eh? Yo no... No, ¿no me estás escuchando ahora? ¿Vos, Nicolás, me estás escuchando? Sí, sí. En los años 61, 62, 63, el Concilio Vaticano II y la Revolución Cubana en el 59, eso probablemente lo saben. Ahí no sé, Dayana, si volviste. ¿Volviste, Dayana? Perdón. Bien. Ahí te ¿Te dijo escuchamos. los años? Perfecto. Sí. Sí, perfecto. Genial. Bueno, te decía que el Concilio Vaticano II lo que posibilita, no solo abre esto que se conoce, que abre la puerta al mundo laico, a los laicos y demás, pero lo que posibilita es a una enorme discusión sobre la realidad social, vamos a llamarlo así. Pero el Concilio Vaticano II también lo que genera es que se den grandes discusiones sobre esto que decía, la realidad social, pero para eso se empiezan a preparar años antes, cuando se llama el Concilio Vaticano II, que se preparen sacerdotes, obispos, no solo los que van, sino en las parroquias y eso se preparan textos, porque se conforman grupos de trabajo, sobre cómo la realidad de cada país. Eso se hace mediante diversos textos, algunos teológicos y algunos no son textos teológicos. Voy a ir al punto de la pregunta, pero quiero hacer un recorrido pequeño. Algunos de estos textos se hacen lecturas marxistas. Y encontramos a curas leyendo textos marxistas, y no en un sentido marxista político ni nada de eso, sino que leen a Marx desde un sentido sociológico, a un marxismo sociológico, o un sociólogo, porque creen que les da herramientas sociológicas para analizar la realidad. Y a partir de ahí vamos a ver muchos encuentros cristianos marxistas, porque encuentran en el marxismo esto, la herramienta precisa o la herramienta pertinente para analizar ese momento de transformación que se estaba viviendo. Después también se van a dar encuentros no solo teóricos, sino encuentros prácticos entre marxismo y cristianismo, a nivel en general, pero acá a nivel latinoamericano y a nivel Uruguay. Se van a conformar grupos, por ejemplo, se va a conformar ISAL, Iglesia y Sociedad en Latinoamérica, y precisamente sobre el vínculo de los grupos armados y el cristianismo acá en Uruguay. Bueno, en Argentina y en otros lados va a ser mucho más fermental, ¿no? Claro. Muchísimo más fermental. Sí. Va a tener mucho más caudal. Pero en Uruguay van a ver lo que se llaman movimientos de inspiración religiosa, pero que no son movimientos precisamente religiosos, como son los movimientos camilistas, que son inspirados en el sacerdote Camilo Torres, que este sacerdote es un sacerdote colombiano que deja la sotana, o sea, deja de ser sacerdote y agarra las armas en Colombia porque cree que es necesario, y acá encontramos explícitamente una narrativa, en términos de narrativa, una narrativa religiosa, que se hace una apropiación hasta ahora en esa época. Él dice que la revolución
es un imperativo cristiano, y esto surge en cada entrevista que yo hago, y se forma, bueno, en el primer enfrentamiento, él dice esto, que la revolución es un imperativo cristiano para transformar la sociedad por las injusticias que estaba viviendo Colombia. Bueno, en el primer enfrentamiento a él lo matan y él se convierte en un mártir. A pesar de que la madre dice que no lo conviertan en un mártir, se convierte en un mártir y se conforman movimientos camilistas. Estos movimientos camilistas, bueno, en Uruguay se conforman 2 movimientos camilistas, van a derivar en el MLN, en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro acá en Uruguay. ¿Van a derivar en el sentido que se van a integrar o son el puntapié inicial del MLN, según tu mirada? Me encantaría tener una respuesta 100% segura, pero no, van a integrarse en el 68-69 al MLN, al Movimiento de Liberación Nacional, por lo que tengo entendido hasta ahora. No terminé mi tesis, que es sobre Sí, justamente... de hecho, estás estudiando eso, ¿no? Justamente. Sí. Después también se van a conformar una agrupación cristiana revolucionaria, también un movimiento de inspiración cristiana, que también se va a integrar al MLN en parte. Esto las narrativas, por lo que yo puedo ver, es que entienden que no solo es necesario transformar la iglesia, las iglesias, sino también es necesario transformar toda la sociedad, o sea, transformar las estructuras de dominación, de opresión, de dependencia. Acá estamos de lleno en que estamos en un país que es dependiente, que hay que liberar, por eso derivan en el MLN muchos de los que yo estudio. Y esto que vos decías, lo del hombre nuevo, no solo están los que se integran en el MLN, sino también están los que conforman estas comunidades que no sé si llegaste a ese capítulo, bueno, es el capítulo anterior, en los que conforman estas comunidades de acción pacífica, las comunidades de las juventudes, también tienen esta idea de transformar por la vía pacífica de la acción no violenta, llegar a crear un hombre nuevo. Entonces hay como diferentes derroteros, diferentes vías de transformación radical de la sociedad por la acción, en algunos casos violenta, en otros casos por la acción no violenta, que entienden que la premisa fundamental es conformar un hombre nuevo y una sociedad nueva, ¿no? A mí, a propósito de estos temas, siempre me ha resultado muy interesante para hurgar, para investigar, y ustedes facilitan el camino, y desde ya gracias, porque pongámosle, ¿no? Una persona que desde el abrazo al cristianismo, desde el querer al otro como a ti mismo, ¿verdad? No podría, desde esa lógica, admitir con paz, bueno, la injusticia, la violencia, la desigualdad social, la indignidad con la que conviven y viven desde que nacen hasta que mueren ellos, sus abuelos y sus nietos, generaciones enteras, países enteros, ciudades enteras, pueblos enteros, ¿no es cierto? Entonces, de esa mirada, yo puedo entender que hay como que Jesús te dice, epa, esto está mal, ¿verdad? Abrázate a los pobres, olor a pescado, dijera el Papa, ¿verdad? Olor a oveja, dijera el Papa, ¿verdad? En el sentido de abrazar esa causa, comprometerse con esa y apelar a Jesús. Pero claro, ¿cómo te va a servir para eso? El marxismo que dice que lo que vos haces es el opio de los pueblos, que Dios no existe, porque todo nace en la materia, etcétera, etcétera. Y del otro lado, siempre me ha parecido, pero ¿cómo? Pues yo puedo entender que entonces alguien que diga que Dios no existe, yo digo, bueno, entonces el diablo, el Satanás, bla, 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 es mi enemigo, o sea, es el que tengo que vencer, pero mientras tanto, yo sigo acumulando riquezas porque a Dios le parece bien y quienes trabajan para mí viven en la más absoluta miseria o los que veo al otro lado de la calle y siento que eso está bien. ¿Cómo es que no me indigna la cuestión justamente previa, religiosa, cristiana, del abrazo al otro, ¿verdad? ¿Cómo soy capaz de organizar fuerzas paramilitares, parapoliciales? Yo que entendí que debo dar la otra mejilla, siempre es un asunto que me cuesta mucho entender, ¿verdad? Entonces siento que conviven ambas escuelas, por decir así, con dos inmensas, habrá 20 más, dos inmensas contradicciones, ¿no? Sí, sobre lo del opio de los pueblos, brevemente, decir que en realidad esa es una frase que si uno la lee en su contexto más amplio, Michael Lowy lo trabaja muy bien,
de que en realidad es una frase muy ambigua, porque también el opio es lo que alivia, lo que calma el dolor, y también el opio existe en un contexto de sanación de enfermedad. Y por otro lado, la religión que Marx critica, uno tendría que calar un poco más hondo en el análisis, porque evidentemente la teología de la liberación se encuentra con el marxismo, dicho de una forma muy sencilla, porque tienen como sujeto común a los pobres. Entonces, Emilio Castro, que fue un pastor metodista que escribió en los cuadernos de marcha, justamente dice, bueno, en las discusiones teóricas podremos tener incluso diferencias, pero más allá de las diferencias y en que la URSS persigan a los cristianos, en Uruguay, porque él no negaba que la URSS se persiguiera a los cristianos, en Uruguay, en lo práctico, compartimos las mismas causas, las mismas utopías, los mismos desafíos de un Uruguay más justo, etcétera. E incluso después dice, bueno, también compartimos las mismas celdas, porque ya se estaban llevando presos, tanto a los comunistas, como a los cristianos, como a otros. Incluso gente que no había levantado nunca un arma. Especialmente está bueno enfatizar eso porque a veces en la dicotomía de la idea de que muy simplificada y maniquea de que la dictadura era, bueno, contra los tupamaros, se piensa que los que, como me dijo una vez una señora de una iglesia, hablando de este tema, dice, y bueno, algo estarían haciendo estos metodistas, estos valdenses católicos que se los llevaran presos. No, me lo decía una señora del pueblo de mi familia, allá en Mercedes, decía, bueno, estaban sirviendo al prójimo, estaban solidarizándose, estaban ayudando al perseguido, estaban visitando al preso, todas cosas que están en la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas lecturas de lo religioso, porque también los militares que creían en Dios, porque también uno no tiene, uno como cientista, como investigador, dice, no, uno va a juzgar si la creencia. Las personas que defendían la dictadura en nombre de Dios también lo hacían con un profundo convencimiento religioso. El propio Bordaberry era un católico práctico y defensor, pero bueno, ¿qué tipo? Por eso es la imagen de Cristo y la imagen de Dios. O sea, esas imágenes de Cristo o esas narrativas sobre Dios y sobre lo religioso tienen un fuerte poder político, porque hay imágenes de Dios que es un Dios de los ejércitos, un Dios que es juez, es un Dios que está ahí siempre marcando lo bueno, tirándole rayos a los que se portan mal, bendiciendo lo que, o sea, ¿y qué cuál es la mirada de Dios? ¿O es un Dios que está con los pobres, con los campesinos, que es uno del pueblo, que camina entre la gente? Entonces, es interesante ver que las prédicas religiosas siempre tienen un efecto político, hasta hoy en día. Claro, claro. Siempre, desde el origen de la humanidad. Bien, bueno, chiquilines, hablaría horas con ustedes y quiero 27 segundos. En todo caso, propongámoslo seguir conversando. No, Nicolás sabe bien que mi programa no se cierra ninguna puerta. Es más, cuando queda entornada es para que se entre, pero el tiempo también nos obliga a finalizar. Y en todo caso, casi a modo de titular, una vez instalada la dictadura, ¿qué pasó con lo religioso en el Uruguay, verdad? Es decir, en Argentina uno puede establecer claramente que la Junta de Militares Genocidas tenía una convicción religiosa muy fuerte y que la Iglesia Católica, por lo menos desde su institucionalidad, nunca hizo el más mínimo esfuerzo de separarse de la Junta, más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? En Uruguay, mientras tanto, ¿qué pasaba con la Iglesia Católica, pero con otras confesiones religiosas? Vamos, en fin, ¿dónde quedó la religión en la época de la dictadura cívico-militar? A nivel de las iglesias, porque acá la pregunta puede ser a nivel de las iglesias y a nivel de la propia dictadura, ¿qué hizo con las iglesias? Sí, ambas cosas. Genial. A nivel de las iglesias, fueron un lugar de resguardo en muchos sentidos, como lo ponemos en el libro. Las parroquias fueron un lugar de resguardo. Las personas fueron, inclusive los no creyentes, y acá nosotros en algunos casos lo ponemos, fueron un espacio de militancia o de activismo, como lo quieran decir, ya cercano al 80, para el plebiscito, para la salida democrática. Estoy siendo muy breve, pero fue así. Y esto me parece final, se nos va el tiempo. Sí, por eso. Y esto me parece importante decir. Y también hay personas que empezaron por ir a esto, por ser un lugar de resguardo, empezaron a creer, por ir a militar a las parroquias.
a creer, a tener fe por esto. Y también fueron perseguidas y ya estaban siendo perseguidas, vigiladas y eso, pero muestran los libros de las Fuerzas Armadas al pueblo oriental y todo esto, muestran una sistematización, un relevamiento, pero también el archivo del CID y de la DNI muestra toda una vigilancia de las parroquias, de las iglesias, o sea, de las misas y demás, que, bueno, a nosotros nos sirve un montón para el libro, pero es bastante importante, que si bien parecería que la religión no importa, pero se ve que en ese momento importa un montón. Mira, en todo caso, hagamos esto, una breve pausa, ¿te parece, Nico? Y con el cierre de la consigna planteada volvemos luego de la misma, ¿sí? Dale. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Dayana Barrales Palacio y Nicolás Iglesias Schneider a propósito del libro Religión y Política en el Uruguay de la Guerra Fría, ¿de qué lado está Cristo? Por hoy, en el cierre de esta jornada, con Dayana y con Nicolás, Dayana Barrales Palacio, Nicolás Iglesias Schneider. ¿Por qué ponen los dos apellidos, chiquilines? Honor a las madres. Bien, la misma respuesta, Dayana. Sí, obvio. Sí, sí. No, en realidad mostré como cierta sorpresa, pero quiero decirles que mi hijo tiene un solo nombre y dos apellidos, y justamente en ese contexto. Así que no, me sorprendió un poco artificialmente, quiero decirles. Bien, ¿de qué lado está Cristo, religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría? Y en el marco de qué fue lo que pasó con estas lógicas, ¿verdad? Que lucen como contradictorias, complementarias y muchos adjetivos más. En todo caso, ¿qué fue lo que pasó durante la propia dictadura cívico-militar? Y en ese sentido, Dayana nos comentaba algo, y vos, Nicolás, quedabas por hacer una reflexión. Un comentario más. Otra cosa que el libro recoge es toda la incidencia de las iglesias en el exterior del país, en las denuncias a la dictadura y el apoyo y la solidaridad desde el exterior que Uruguay recibió. Bueno, ahí con las charlas que ustedes tienen con Juan Raúl Ferreira, seguramente de esos cuentos, esos relatos y testimonios han escuchado, pero el libro recoge eso, y también toda la espiritualidad y lo que pasó en la cárcel, o sea, cómo era la religión de la gente que estaba presa política, también es un capítulo interesante. No, y lo que quería mencionar para despedirnos, ya a finalizar, que este libro busca hacer un aporte, una mirada sistemática, o que intenta tener una mirada global sobre el rol de la religión, especialmente el cristianismo en la dictadura, y que quizás eso es un aporte novedoso, porque antes hay muy buenos textos testimoniales, el libro de Ademar Olivera, el libro de Pérez Aguirre, el libro del Padre Cacho, de Partelli, pero son todos libros que transitaban más bien en el relato individual o en el testimonio. Y de esta manera, con este libro es un intento, y que ojalá vengan nuevos intentos de profundizar sobre nuevos aspectos de otros investigadores, de tener una mirada global sobre el fenómeno religioso en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de la dictadura en Uruguay. Y hay muchos temas que quedaron cortísimos, quizás el tema del judaísmo, el tema del rol de las mujeres, el tema de las comunidades afro, que solo hay esbozadas algunas ideas, pero hay mucha tela para cortar, mucho para profundizar, y como vos decías, lo vemos en la Universidad de la República como un signo positivo. Hay mucho más interés para investigar lo religioso como fenómeno que hace 20, 30 años o hace 10 años, y bueno, ojalá que este libro motive a mucha gente a profundizar sobre estos temas. ¿Qué decís, Dayana, que te reís? Que él dice 20, 10 años, yo digo 5 años. Bastante menos. Bueno, en todo caso, cuéntenme casi en la casera cuáles han sido las repercusiones de vuestros entornos, de la gente con la que ustedes trabajan desde la perspectiva académica, pero también de la gente con la que comparten cosas en su condición de mujer y hombre de este momento histórico y de este país. ¿Qué les han dicho acerca del libro? Si es que han tenido repercusiones. Mucho, mucho. Sí, muchísimo. Dale. No, es muchísimo. Yo estoy como, mañana empiezo terapia, imagínate. Bueno, seguramente no solo por esto, ¿eh? Muchísimo. Yo, bueno, lo repito, soy de Tacuarembó y no me esperaba tener tanta linda repercusión allá y de Tambores.
y de Paysandú, porque Tambores queda dividido en Tambores y Tacuarembó y Paysandú. No esperaba tener tan linda repercusión y mensajes y eso ser tan leída. Suena raro decirlo, pero así que sí, y desde muy linda repercusión, muy lindos mensajes, sobre todo está generando no solo allá, ¿no? Pero también acá, esto de que me llegan muchos mensajes, y a Nico también, de gente que me manda audios con sus testimonios. Eso es riquísimo. Con sus testimonios de audios de 6, 10 minutos, hermosos, sigan mandando, con sus testimonios de que, ay, yo fui a la parroquia tal y esto que dice en la página tal, o que dijeron en tal entrevista, lo viví, y mi tío que era el cura tal y no sé qué. Eso es muy lindo que esté pasando, y esto muestra la demanda que había, la necesidad de que se hablara de este tema. Yo creo que hasta hace poco no había un espacio de escucha, o de sentir que se podía, o que había más gente para escuchar sobre este tema. Es un espacio de escucha sobre este tema. Entonces este libro lo que viene a mostrar es: hablemos de esto, hablemos de esto, y yo estoy reabierta a recibir esos mensajes. Y también en el ámbito académico, los colegas del ámbito de la historia, de las ciencias sociales, también los pastores, las pastoras, los sacerdotes, los laicos, los que eran jóvenes en esa época, que nos mandan mensajes, y tenemos, como dice Diana, muy lindas repercusiones. Parece ser que en alguna librería incluso ya se agotó, y sabemos que se está moviendo pila al libro, así que estamos re contentos, y gracias, Alejandro, por este espacio para compartir, y bueno, y seguir provocando el interés de este tema. En todo caso, si el libro se agota, habrá que multiplicar panes y peces. Exacto. Bueno, les mando un beso y les agradezco mucho. Me quedaron un manojo de asuntos a abordar, y asuntos con los que están dialogando, es una hipótesis, muy firmemente con el hoy, y algunos en forma más explícita, otros no tanto. Así que más temprano que tarde volvemos a poner la mañana en camino, si les parece, chiquilines, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme, ahora qué locura, ¿no? Hablando de que siempre esta obsesión por encontrar a Satanás, y no solo encontrarlo, sino decir a qué él es, ¿no? Es decir, él es el representante. Recordemos que no hace tanto tiempo, no estábamos hablando de siglos atrás, personas que sostenían que los trabajadores tenían derecho a gremiarse y armar un sindicato, de que tenían derecho a cobertura de salud, de que tenían derecho a pedidos a explicar cuáles eran las razones, y si eso ocurriese, tuvieran una cobertura, el derecho a la salud, cosas mínimas, cosas básicas, o por suerte hoy día, en su momento cuando se las proponía, al que las proponía se los adjetivaba de comunista enviado por el diablo, ¿no? Entonces, tal cual. Y quiero decir que en ese aspecto a mí me da la sensación, a lo mejor me saco el premio al ingenuo del año, pero que hemos avanzado bastante, y no advertirlo, no verlo, me parece que es una falla histórica. Pero bueno, también estarán los otros que me dirán que no, que eso en realidad es los acomodes del sistema para seguir haciéndose fuerte. Y bueno, lo seguiremos debatiendo. ¿Dónde está Satanás? Lo preguntaremos en el próximo libro. Bueno, en todo caso, lo que sí, yo que no soy hombre de fe, en lo que sí yo estoy dispuesto a recorrer caminos con los demás es dónde está Jesús, y aquello de que tenemos que amar al otro como a uno mismo, ¿no? Esa es una pregunta que quiero seguir respondiéndomela con mis iguales. Y mis iguales no son los que nacieron en mi país, son los que viven en mi planeta. Así que qué bueno. En eso estamos. Dale, vamos arriba. Gracias, Dayana. Gracias, Nico. Gracias. Hasta luego.